Hola chicos, como les había indicado anteriormente, les iba a hacer otro video cómo resolver una serie, ¿ok? Vamos a realizar una serie bastante sencilla. Les recuerdo que tienen en sus cuadernos otras series que realizamos en clase, un poquito más complicadas. Lo que voy a hacer es simplemente refrescarles la memoria, repasarles cómo es que se trabaja una serie. Ustedes ya debieron haber estado trabajando con series en vista que solo nos faltaron 2 días para realizar el examen, ok. Así que yo también les sugerí que fuesen estudiando, que no dejaran para mañana lo que podían hacer hoy. Simplemente va a ser un repaso para que todos estén un poco más claros. Luego espero que ustedes practiquen con otras series. Les recomendé realizar las que estaban en el aula virtual. O cualquiera, pueden inventar una serie, ver una tendencia. Hay bastantes ejercicios en el aula, creo que son suficientes para prepararse para el examen. Cualquier duda que se les presente, pues pueden consultarlo vía Twitter preferiblemente, en vista que en estos momentos carezco de internet durante gran parte del día. Todo lo estoy manejando a través de mi celular y pues es más fácil para mí por el Twitter, en vista que me llega la notificación y trato de responder lo más pronto posible. Bueno, vamos a comenzar con una serie muy simple, que es la que se va a mostrar a continuación. Todas las series se resuelven de la misma manera, ok. Solo van a tener otras con mayor cantidad de términos o con otra tendencia, pero todas tienen el mismo patrón de solución. La serie que vamos a trabajar es esa serie que tenemos allí, que es bastante simple, ok. Les recuerdo que hay dos maneras de trabajar las series. Una es con los términos expandidos, que es como se muestra. Fíjense que se muestran varios términos. Ok, les recuerdo que los términos serían el término 1, el término 2, el término 3, el término 4 y así sucesivamente, ok. O puede ser de manera contraída, con el símbolo de la sumatoria, como estábamos acostumbrados en análisis 2. Símbolo de sumatoria, por ejemplo, desde i igual 1 hasta n de x a la i, por darles un ejemplo, ok. Por lo general vamos a trabajar con series de este tipo. Sin embargo, también vimos cómo trabajar las series que no estaban expandidas y probablemente también aparezca en la evaluación. Y pues para resolver estas series que están expandidas, les recuerdo que llenábamos una tablita como esta que está aquí, ok, en la que vamos a escribir en la primera columna los elementos, que son lo que vamos identificando en cada término. Luego en las columnas siguientes pues va a aparecer cómo se comporta ese elemento en cada término, ok. Fíjense que se muestran 4 términos, por lo que tengo 4 columnas, ok. Y la columna final sería la fórmula general, cómo sería en el último término ese elemento, o cuál sería la tendencia que tiene ese elemento de manera general para poder hallar todos los términos, ok. Entonces la cuestión es identificar cada término. Para eso vemos términos que se parezcan entre el primero y el segundo y el tercer término, etcétera, etcétera. Fíjense por ejemplo que aquí aparece x elevado a la 3, x a la 5, x a la 7, etcétera, ok. En ese caso tenemos siempre x elevado a un número, ok, por lo que yo voy a llamar ese elemento potencia de x. El nombre que se coloca aquí, yo les aconsejo que sea el mismo, un nombre corto, pero que me permita identificar cuál es el elemento, y ese sea el mismo nombre de la variable que vamos a utilizar en el código, ok, para que sea simplemente pegar prácticamente esta información en el código, ok. Por lo que esta tabla es bastante importante. Entonces vemos la potencia de x y lo que hacemos es escribir cómo se comporta en cada uno de los términos. Entonces vemos que el comportamiento en cada término es de la potencia de x es el siguiente: x, luego x al cubo, x a la 5, x a la 7, y si hubiese otro x a la 9 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces en nuestra fórmula general siempre será la x elevada a un número. Ese número va de 2 en 2. Pudiéramos pensar, bueno, yo utilizo un contador y le voy sumando 2 y 2 en cada vuelta, ¿ok? Lo cual se cumpliría.
pero por lo general tratamos de que todo esté en función de una sola variable para que todas las fórmulas estén en base a una sola variable y todas tengan el mismo patrón de fórmula general. Ok, esa variable es la variable y. Recordamos que hay dos maneras de resolver una serie o de aproximar el resultado de una serie. Una es por aproximación de número finito de datos o de valores que representarían en este caso los términos. Por ejemplo, que yo les diga determinen los primeros 15 términos y el resultado de la suma. Entonces sabemos que vamos a determinar 15 términos, ¿ok? O que vamos a realizar ese procedimiento 15 veces o X veces, N veces, ¿ok? En ese caso entonces podemos decir que sabemos cuántas veces vamos a realizar las vueltas o cuántas veces vamos a realizar el proceso. Entonces en este caso, como se puede resolver con número finito de términos, pues el ciclo que utilizaríamos, porque sabemos cuántas veces vamos a realizar la operación, sería un ciclo for. Y la otra manera de resolver la serie es con aproximación por error porcentual, en el que vamos a tener un error y vamos a aproximar la serie hasta que haya cierta condición de cierre, lo que vimos en clase, que yo les diga que el término tienda a un valor o que la diferencia entre dos términos sea de X valor, cualquier condición, ¿ok?, en la que no podemos utilizar un ciclo for. Entonces allí de igual manera debemos tener una variable que vaya aumentando de uno en uno para que nos indique que es el primer término, el segundo, el tercero. Y en ese caso, pues también vamos a utilizar un contador, ¿ok? A 1, 2, 3, 4, 5. Y yo les aconsejo que también lo llamen i para que esta tabla funcione para cualquier caso, para cualquier serie, ¿ok? La fórmula general siempre va a tener la i y va a ser bastante sencillo de trabajar. Todas las series se van a resolver de la misma manera, lo que hay que identificar los términos y cómo se comporta, ¿ok? Entonces todo lo vamos a hallar en función de la i, por lo que cuando la i vale 1, pues vemos que la x no tiene número, ¿ok? Entonces yo les aconsejo que en este caso siempre va a ser x elevado a un número, pues todos tengan un número, ¿ok? Como esta x no tiene un número, para que x también tenga un número y valga lo mismo que la x, pues sería lo mismo que decir x elevado a la 1. ¿Okay? Entonces fíjense que están todas las x y todas las x están elevadas a un 1. Y fíjense que cuando la i vale 1, la i va a ser este numerito aquí del término, ¿okay? Cuando la i vale 1, pues mi número vale 1 también. Quiere decir, bueno, x a la i, pero no se cumple con el siguiente término. Fíjense que cuando i vale 2, x no está elevado al cuadrado, sino a la 3. Entonces podríamos pensar, bueno, entonces le sumo 1 a la i, pero no se cumpliría con el caso anterior, porque si le sumo una i al 1, me daría 2, ¿ok? Y fíjense que la tendencia es números impares 1, 3, 5, 7, y habíamos visto en clase que por lo general los números impares tenían una tendencia que era 2 por i menos 1, ¿ok? 2 por i menos 1, y pues lo que vamos a hacer es ver que esa fórmula general esté aplicable, o sea, correcta. Fíjense que cuando la i vale 1, entonces yo aplico mi ecuación de la fórmula general, sería 2 por 1, 2 menos 1, 1, se cumple. Cuando la i vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Cuando la i vale 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5, también se cumple. Cuando la i vale 4, 2 por 4, 8, menos 1, 7. Eso quiere decir que mi fórmula general está correcta y aplica para todos los casos. Así sucesivamente se sigue trabajando con todos los elementos que aparezcan en la serie. Seguimos estando en el numerador. Fíjense que en el numerador aparece otro término que es y elevado a un número. Aparece en el primero y al cuadrado, y al cubo, a la 4, a la 5. ¿Okay? Siempre es y elevado a un número, por lo que pues llamaré a ese elemento potencia de y, ¿ok? Y pues lo que nos queda es cómo se comporta esa potencia de y en cada uno de los elementos. Entonces la potencia de y se comporta y al cuadrado para el primer término, y al cubo, y a la 4, y a la 5. Eso quiere decir que nuestra fórmula general siempre es y elevado a un número, ¿ok? Ese número debemos sacarlo en función de la i,
Aunque se pudiera pensar, no, pero yo utilizo un contador y voy de uno en uno y se cumple 2, 3, 4, 5. Sí, precisamente, y está muy bien. Cualquier manera que usted utilice para resolver el código y me ejecute correctamente es válida. Pero si ya tenemos una variable que va de uno en uno, que es la i, ¿para qué utilizar otra? ¿Ok? Aprovechemos esa i. Y recuerden que es mejor que la fórmula general esté toda en base a un solo criterio, ¿ok? Que en este caso sería la i. Y pues lo que vamos a hacer ahora es ver la relación entre la i y el número que queremos identificar allí. Cuando la i vale 1, nuestro número vale 2, ¿ok? Cuando la i vale 2, nuestro número vale 3. Cuando la i vale 3, nuestro número vale 4. Luego 4, 5, pues se puede ver claramente que lo que debemos hacer es simplemente la i sumarle 1. ¿Ok? Fíjense, y 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. ¿Ok? Entonces nuestra fórmula general sería y elevado a la i más 1. ¿Ok? En el numerador ya no tenemos otro elemento, sino en el denominador, en el que tenemos siempre un factorial. ¿Ok? En este caso hay un solo elemento en el denominador. Pueden haber muchos elementos, que es lo que va complicando cada serie. ¿Ok? La cuestión no es hacer muchos ejercicios, sino manejar bien la teoría para poder resolver cualquier ejercicio de serie que se presente. Claro está, les recomiendo que realicen por lo menos 3 o 4 series, ¿ok? Más que todo esta parte de los cuadros para agilizar un poquito la mente y ser un poco más rápido en cuanto a la solución de las series. Y mi consejo que siempre les doy, no solo en computación, sino en cualquier materia de las que se ven en sus respectivas escuelas, en toda su carrera, es que no hacemos ejercicios sin conocer la teoría, ¿ok? Luego, evidentemente, la práctica nos ayudará muchísimo, pero sí debemos conocer la teoría. Nada hacemos con resolver un ejercicio si no estamos comprendiendo lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces vemos ahí que en el denominador aparece un factorial y solamente hay un factorial, ¿ok? Entonces factorial lo llamaré factorial. Les recuerdo que el factorial lleva un código adicional que fue visto en clase y que está en sus cuadernos para hallar el factorial, y lo veremos en el próximo video donde vamos a resolver esta serie en el código como tal, en el botón calcular, ¿ok? Entonces el factorial pues simplemente es cómo se muestra el factorial en cada uno de los términos. Ok, entonces en el primer término es 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, etc. Ok, fíjense que se cumple la misma tendencia anterior. Fíjense que era ya al cuadrado que tenemos un 2 y al cubo tenemos un 3 factorial, 4 y 4 factorial, 5. Ok, si lo vemos en función de la i, pues cuando i vale 1, vale 2 factorial, 2, 3 factorial, 3, 4 factorial. Entonces nuestra fórmula general pues evidentemente es i más 1 factorial. Ok, en este caso simplemente vamos a determinar el factorial de i más 1. ¿Ok? Cómo calcular el factorial está en su cuaderno y lo vamos a ver en el próximo video, el pedacito de código que lleva allí. ¿Ok? Esto es todo para resolver cualquier serie. Simplemente hay que identificar cada uno de los elementos, cómo se muestra en cada uno de los términos y hacer la fórmula general, ¿ok? Verificar que se cumpla para todos, y esto es un gran avance para luego pasar al código donde simplemente se va a pegar esta información, ¿ok? Cada serie se puede complicar mucho más. En el aula hay bastantes ejercicios. Yo puedo complicar la serie cuanto yo quiera para el examen. El examen está hecho desde aproximadamente el 9 de febrero, más o menos, por allí. Es decir, que no compliqué el examen porque hubo un mes, ni tampoco está más sencillo, es decir, que lo modifiqué más sencillo porque tuvieron un mes en clase. No, el examen es exactamente el mismo. El examen ya estaba hecho, el examen ya estaba resuelto, ok. Simplemente lo voy a aplicar y ya, ok, exactamente el mismo. Si pueden decirme, profesora, tenemos un mes en clase, yo no sé qué más, ok, pero nosotros ya habíamos visto todo el contenido, ya yo había dado consultas, ya habían hecho bastantes ejercicios.
pues lo que queda es repasar y practicar aquellos que no habían practicado, o si necesitan, no, necesito practicar más porque realmente ya no me acuerdo, ¿ok? Pero lo que bien se aprende pues nunca se olvida. Entonces pues les puedo ayudar a refrescarles la memoria, pero no puedo estudiar por ustedes, no puedo hacer ejercicio por ustedes. Lo que sí puedo es que si se presenta alguna duda en algún ejercicio, pues con gusto yo les respondo. Si veo que es una duda que se presenta para muchos, porque varios me hagan la misma pregunta, tengan la misma inquietud, o porque vea que es una pregunta que puede involucrarlos a todos y que amerite algo más que una simple respuesta de 140 caracteres por el Twitter, pues haré un video corto en el que resuelvo esa inquietud y pues todos lo observan, ¿ok? Estos videos los pueden compartir con sus compañeros de otras secciones que todavía no habían presentado esta evaluación, para que ellos también refresquen un poco la memoria, ¿ok? Y bueno, esta serie se puede complicar tanto como yo quiera. Por ejemplo, vamos a complicarla aquí de manera rápida, ni tan complicado, ¿ok? Simplemente vamos a trabajar con alternabilidad de signos. Ok, les recuerdo que la alternabilidad de signos, en este caso pues uno es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, así sucesivamente. Pueden ser dos negativos, dos positivos o lo que sea que a mí se me ocurra. En el aula hay bastante alternabilidad. Ok, pueden trabajar con ella. En este caso pues se puede resolver de muchas maneras. Podemos utilizar una bandera, podemos utilizar una potencia, podemos multiplicar por -1. Okay, porque inicializamos, digamos, en positivo, luego multiplicar por -1 se hace negativo, volver a multiplicar por -1 vuelve a hacerse positivo y así sucesivamente. La manera más sencilla que yo expliqué en clase y que me parece más cómoda de trabajar es basándonos en esa i. ¿Okay? La i nos va a indicar en qué término estoy y pues en base a ella se puede decir, bueno, cuando la i tiene tal tendencia es positivo, cuando tiene tal tendencia es negativo, porque a veces no es tan sencillo como multiplicar por -1. Y a veces, en algunos casos, pues vimos en clase también que podía aparecer un elemento en un término y en otro no, y luego volver a aparecer y así sucesivamente. Entonces yo les aconsejo que todo lo hagan en base a la i. En este caso, pues eso que se anexó es el signo. Ok, pues esa variable yo la llamaría, o mejor dicho, ese elemento yo lo llamaría signo. Recordamos que el nombre que colocamos a ese elemento por lo general es el mismo que vamos a utilizar en el código como tal, así no nos perdemos. Y pues el signo, cómo se observa ese signo en cada uno de los términos, es lo que vamos a completar en las columnas. Entonces fíjense que el primer término es positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo, ¿ok? Si vemos todo en función de la i, pues vemos que cuando la i vale 1 y vale 3 es positivo, y pues cuando sería 5, 7, etcétera, sería positivo. Eso quiere decir que cuando la i es impar es positivo, mientras que cuando la i es par, como en el caso del 2 y el 4, es negativo. ¿Ok? Recordamos que para indicar que un número es par si es divisible exacto entre 2. ¿Ok? Un número es divisible entre 2. Una división exacta quiere decir que el residuo es 0. Es un número par. ¿Ok? En este caso queremos saber si el término es par. El que me indica el número del término es la i. Entonces yo quiero saber si la i es par o es impar. ¿Ok? Entonces debemos saber si la i dividida entre 2 por la parte del residuo es par o es igual a 0. ¿Ok? Les recuerdo que para saber el residuo de una división se utiliza el mod. ¿Ok? Y para saber si algo es sí o no lo es, pues utilizamos una condición que es el if. ¿Ok? Una estructura selectiva. Entonces decimos si i dividido entre 2 por la parte del residuo me da 0. ¿Qué quiere decir? Que mi término es par. Ok, entonces en el caso de que si mi término es par, es decir, i mod 2 es igual a 0, entonces mi signo será positivo. Ok, recordamos que los términos se arman multiplicando y dividiendo los elementos según aplique. Entonces el signo se va a multiplicar por todo ese
esos elementos para sacar el término, y entonces como quiero que sea positivo, es decir, que quiero que el término no se afecte, pues para multiplicar y que no se afecte la expresión, pues se multiplica por 1. Entonces en ese caso yo digo que el signo vale 1, que 1 es un número positivo, ¿ok? Y en el caso de que no sea par, nos vamos a preguntar que sea distinto de 0, porque recordamos que el else es lo contrario del if, ¿ok? Entonces automáticamente yo diría que si es else, es decir, que si no es par, es porque es impar. En ese caso, pues el signo entonces será -1, porque al multiplicar -1 por todos los elementos, pues lo que se hará es cambiarle el signo de hacerlo negativo. Y listo, ¿ok? Les aconsejo que trabajen en función de la i, porque a veces cuando los términos son pares llevan un elemento y cuando son impares no lo llevan. Entonces en ese caso, pues en la parte de si el término es par, pues cuando yo armo mi término yo utilizaría ese elemento. Les recuerdo que también tenemos el factorial, que en el próximo video vamos a recordar cómo se calcula un factorial. Y todos esos tips que vimos en clase, que les dije no es lo mismo esto que esto, repasen esto, busquen esto, por favor les recomiendo que lo busquen, y que cualquier duda que se les presente pues pregunten y yo trataré de responderles esa duda. Así que esto es todo por ahora. Más adelante veremos otro video en el que vamos a resolver esta serie con el código como tal. Les recuerdo que esta tabla es muy importante para llenar lo que es el código. Cuando vayamos al código es bastante sencillo, no tiene tanta ponderación en la tabla, ok. Creo que son 2 puntos, 3 puntos que le coloqué, realmente no, ahorita en este momento no me acuerdo, pero sí es vital, porque cuando estemos haciendo el código, que es lo que realmente yo quiero evaluarles, ok, si saben resolver una serie, pues la tabla ayuda muchísimo, ok. Entonces nos vemos en un próximo video.